Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 29, Reinado de Ezequías. Te invito a orar. Amante Padre eterno, cuán agradecidos estamos por tus cuidados, por tu bondad y misericordia. Te pedimos en este momento, Señor, que vengas a acompañarnos y dirigirnos en el estudio de este capítulo de la Biblia. Sé tú nuestro maestro y nuestro guía. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El relato del reinado de Ezequías abarca 4 capítulos, desde el 29 hasta el 32. En Crónicas, el principal énfasis recae sobre la reforma religiosa de Ezequías, a la que se dedican 3 capítulos, del 29 hasta el 31, al paso que en Reyes solo se dedican unos pocos versículos, que aparecen en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 4 al 6. Por el contrario, en un solo capítulo de Crónicas se consignan los asuntos seculares del reinado, lo cual es el tema principal de Reyes. De modo que Segundo de Crónicas, capítulo 29 hasta el 31, es un material casi completamente nuevo, en tanto que el capítulo 32 es tan solo un breve resumen de lo que en Reyes constituye prácticamente todo el relato del reinado. Vamos entonces a estudiar la primera parte del reinado de Ezequías, que está en Segundo de Crónicas, capítulo 29. Veamos la presentación de este rey, versículos 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías fue hijo de ese terrible rey como lo fue Acaz. Este joven de 25 años de edad hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, aunque necesitó valor para ello. Tuvo que oponerse a las tendencias de la época y enfrentarse a la oposición entre los de dentro y los de afuera del país. Pero animado por el profeta Isaías, intrépidamente se puso de parte de la rectitud e introdujo una reforma religiosa que hizo mucho para que el pueblo volviera a los caminos del servicio al Dios eterno. Elena de White comenta sobre lo oportuno que fue el reinado de Ezequías al describir: en agudo contraste con el gobierno temerario de Acaz, se destacó la reforma realizada durante el próspero reinado de su hijo, Ezequías, quien subió al trono resuelto a hacer cuanto tuviese en su poder para salvar a Judá de la suerte que iba cayendo sobre el reino septentrional. Los mensajes de los profetas no alentaban las medidas a medias. Únicamente por medio de una reforma decidida podía evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. Profetas y Reyes 2:45. Lo primero que hace Ezequías es restablecer el culto en el templo. Por eso hace un llamado a que volvieran a la adoración al verdadero Dios. Leamos los versículos 3 al 11. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel.
Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, espanto y burla, como veis vosotros con vuestros ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y vuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. En el malvado reinado de Acaz, el templo había sido cerrado y se promovió la idolatría como forma de vida. Así que lo primero que hace Ezequías, cuando es rey, es abrir el templo, es restaurar el culto a Dios. Reunió a los levitas y a los sacerdotes y les dijo: santificaos ahora y santificad la casa a Jehová. El hecho que no estaban santificados significa que era un llamado a buscar al Señor, a confesar sus pecados y a renovar sus votos de fidelidad y adoración al Eterno. Después debían santificar la casa, que era la descripción de algo que debían hacer, como limpiarla de toda impureza, no solo del polvo y la suciedad, sino también de todo elemento idolátrico. Y entonces explica que todo esto había ocurrido anteriormente porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Es decir, se apartaron del Señor, se levantaron en su contra y comenzaron a servir a dioses falsos, y por ello habían clausurado todo tipo de cosas que representaba la adoración al verdadero Dios. Debido a que abandonaron a Dios, Israel había sido presa fácil de sus enemigos e incluso el reino del norte había sido destruido. Judá había cedido a ciudades a sus enemigos, había perdido muchos hombres en batalla y otros fueron llevados cautivos a naciones paganas. Pero ahora Ezequías lo llamaba a renovar su pacto con el Señor. Ese pacto debía comenzar por los dirigentes religiosos y entonces el pueblo les seguiría. Un pacto de que la nación de allí en adelante serviría a Jehová, y les recordó lo que hizo a Israel, que fuera el Dios eterno y que los sacerdotes y levitas habían sido escogidos por Dios para servirle a él y no los caprichos del ser humano. Debían ahora cambiar su enfoque y dedicarse a cumplir el propósito de Dios como nación. Veamos la respuesta de los levitas y los sacerdotes. Leamos los versículos 12 al 15. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jaaliel, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joás, de los hijos de Elisafán, Simri y Geliel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Los levitas estaban divididos en 3 grupos. Este versículo enumera a 2 miembros de cada una de las grandes tribus de los levitas, los hijos de Coat, Merari y Gersón. Entonces se presentan los hijos de Asaf, que eran músicos, también divididos en 3 grupos, y se menciona también a los hijos de Hernán, que eran músicos. Todos ellos habían aceptado el desafío de restaurar la adoración al Dios eterno. Ahora, pasan a la acción. Leamos los versículos 16 al 19. Después entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la impureza que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente Cedrón. Comenzaron a santificarse el día 1 del mes 1, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes 1 terminaron.
Entonces fueron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar de los holocaustos y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus instrumentos. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y ahora están delante del altar de Jehová. Los sacerdotes entonces tuvieron que entrar en el lugar santísimo, así como en el primer compartimiento del templo, para realizar la obra de limpieza. Los levitas no podían entrar en esos compartimentos, así que ellos limpiaron todo, lo dieron a los levitas y estos llevaron las impurezas al torrente del Cedrón. Parece que los primeros 8 días se emplearon en limpiar la parte externa y los otros 8 días en limpiar el templo mismo. De ese modo, para el día 16 de Nisán se había completado la obra de purificación. Es evidente que en ese corto periodo de solo 16 días no se podían haber efectuado reparaciones mayores del templo. Evidentemente, no se la necesitaba en ese tiempo, pues quizás no se había permitido que el templo mismo se deteriorara, sino que solo se lo había profanado por descuido. Elena de White dice que esta reparación se hizo fielmente. Ella dice: era un tiempo en el cual había que obrar prestamente. Los sacerdotes comenzaron enseguida, solicitaron la cooperación de los otros miembros de sus filas que no habían estado presentes durante esta conferencia e hicieron de todo corazón la obra de limpiar y santificar el templo. Debido a los años de profanación y negligencia, esto fue acompañado de muchas dificultades, pero los sacerdotes y los levitas trabajaron incansablemente y en un tiempo notable corto pudieron comunicar su tarea que había terminado. Elena de White dice: las puertas del templo habían sido reparadas y estaban listas, los vasos sagrados habían sido reunidos y puestos en sus lugares y todo estaba listo para restablecer los servicios del santuario. Libro Profetas y Reyes, página 246. Entonces estaban listos para comenzar a oficiar en el santuario. Leamos los versículos 20 al 22. El rey Ezequías se levantó de mañana, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que les ofrecieran sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Sin duda los diversos animales eran tanto para holocausto como para ofrendas expiatorias por el pecado. Esto representaba la purificación del templo, del pueblo, de los sacerdotes, de todos. Eran momentos de dedicación al Señor, de renovar el servicio al Señor, de renovar la adoración al único Dios verdadero. Y entonces dice que ofrecen una ofrenda de expiación especial. Leamos los versículos 23 al 34. Después se hicieron llevar delante del rey y de la multitud de los machos cabríos para expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer holocausto y la expiación. Así que de esta manera se restauró el servicio más importante del santuario, que era el servicio del holocausto, de la expiación por los pecados. El pueblo y el rey colocaron su mano sobre el macho cabrío, y este fue sacrificado por el pecado del pueblo. Este era un sacrificio sustitutorio de expiación que debía ofrecerse completo en el altar. De esa manera el pueblo y el rey quedaban en paz con Dios. Pero se restablecieron otros servicios del templo y se dedicaron al Señor. Leamos los versículos 25 al 30. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas.
Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y los trompeteros tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Cuando esto terminó, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asaf el vidente, y ellos alabaron con gran alegría, se inclinaron y adoraron. Así que puso a los levitas músicos en el templo, restauró el antiguo culto coral establecido por David. Es interesante saber que esta importante parte del servicio del templo se instituyó de acuerdo con la voluntad divina, tal como fue expresada por los mensajeros proféticos. Elena de White describe ese momento especial. Nuevamente repercutieron en los atrios del templo las palabras de alabanza y adoración. Se cantaban con gozo los himnos de David y de Asaf, mientras los adoradores reconocían que se los estaba librando de la servidumbre del pecado y la apostasía. Y alegróse Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue prestamente hecha. Libro Profetas y Reyes, página 246. Fue un día especial de reconciliación con Dios. Una vez el rey y el pueblo se postra ante el Señor y adora al Rey eterno. La adoración al Señor se ha restablecido en el corazón mismo de Judá. Y hubo alegría en todo Israel. Leamos los versículos 31 al 36. Luego Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. El número de los holocaustos que trajo la congregación fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, sus hermanos los levitas les ayudaron, hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, pues los levitas estaban más dispuestos a santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocausto, con la grasa de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. De este modo se restableció el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Pues ahora, después de la dedicación al Señor, el rey se levantó y se dirige al pueblo y les dice: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Este pueblo había tomado la decisión de dedicarse completamente al servicio del Señor. Habían dejado atrás la idolatría. Entonces presentaron sacrificios y alabanzas, trajeron holocausto que se debían quemar completamente en el altar. Además trajeron ofrenda de paz. En las ofrendas de paz o de agradecimiento, la mayor parte de la víctima pertenecía al adorador, a su familia y amigos, quienes lo consumían en un gozoso festival de agradecimiento. Pero había muchos sacrificios y pocos sacerdotes. Es probable que en términos generales los sacerdotes hubieran caído más profundamente que los levitas en las corrupciones que se introdujeron en el reino de Acaz. Y fue tantos los sacrificios que se trajeron para presentarlos al Señor, que tuvieron los levitas que venir a ayudarles. Y se resume ese día diciendo: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo. No hay un gozo más profundo y más santo que el que proviene de colaborar con Dios en su servicio. Se regocijaron por lo que Dios había hecho para el pueblo al prepararlo para participar en el culto en esta ocasión y al provocar una restauración de los servicios del templo que habían estado interrumpidos durante años. Se hizo, según el autor, rápidamente. Ezequías
Acababa de tomar el trono y solo había pasado poco tiempo para efectuar un cambio desde la apostasía de Acaz hasta la lealtad a Jehová. Se vio la mano de Dios en el súbito cambio de la indiferencia y hostilidad a la participación gozosa en el culto de Dios. Realmente era motivo de gran regocijo. Apreciados amigos y hermanos, si estamos lejos de Dios, si nos hemos apartado de su lado por cualquier motivo, es tiempo de regresar. Es tiempo que debemos venir a adorar al Señor, y Dios está dispuesto a perdonar y a salvar. Está dispuesto a otorgar su bendición. Ven a Jesús, que te espera con los brazos abiertos. Quiere salvarte y redimirte. Que hoy el Señor te conceda bendiciones abundantes, perdón y restauración. Es mi oración por ti. Amén.